Shabbat Shalom a todos, que el Eterno os bendiga. Qué alegría poder celebrar este día. Estaba esperándolo como agua de mayo, como dice el dicho. No os imagináis cómo anhelaba este día de Shabbat, porque hemos tenido una semana muy intensa a nivel de trabajo y también a nivel espiritual. Y pues este Shabbat estaba separado para mí, solo para mí. Bueno, y para todos ustedes también. Así que esa es una de las delicias, ¿no? Esa es una de las cosas que podemos disfrutar de este Shabbat, poder decir, ya, paralizo, paro, dejo de trabajar, me voy a ocupar de mí mismo, me voy a ocupar de mi familia y voy a entrar en conexión con el Padre, ¿no? La Biblia dice en alguna parte de la Biblia, se me ha olvidado la cita, pero dice, si llamares al día de Shabbat mi delicia, ¿no? Si llamares al día de Shabbat mi delicia, yo te llevaré a lugares altos y te daré la herencia de Jacob, dice el Señor, ¿no? Entonces, cuando llamamos a Shabbat nuestra delicia, ¿no? El Señor nos lleva a lugares altos y nos da de probar de esa herencia de Jacob. Así que bienvenidos a este día de Shabbat. Sean ustedes, siéntase en su casa, aunque están en su casa, quizás están en la oficina, quizás están de ida al trabajo o lo van a escuchar otro día este video acerca de Shabbat. Y como la semana pasada tuvimos una aceptación y una audiencia impresionante acerca de las 40 razones por las cuales santificar el Shabbat, tenemos aquí a nuestro amigo Valentín Moraleja, pastor de la iglesia en Sabadell, y él nos va a compartir la segunda parte de esta preciosa enseñanza. ¿Cómo estás, Valentín? ¿Qué tal? Se nos acaba el verano, ¿no? ¿Qué tal? Se nos va yendo el verano, aunque hoy parece que sube un poquito más la temperatura, pero ahí estamos. En Sí, septiembre, ¿no? Sí, ¿no? Estamos en los acercándonos altos y también a las bajos. fiestas de otoño, nos estamos ahí acercando también. Y Sí, muy sí, bien. sí. Justamente estamos en los días de la cuenta regresiva, ¿no? La cuenta del Teshuvá, ¿no? Estamos ahí realizando los 40 días de oración rumbo a la fiesta de trompetas, Ujú, luego fiesta de Yom Kippur, para culminar con la fiesta de Sukkot. ujú, así es. Por cierto, el versículo que decías está en Isaías. Es uno de los que saldrán en los 40 motivos también. Ahí. Sí, 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 con esto de trabajar tanto hasta se nos olvida todo. Qué bueno, qué bueno, qué tremendo. Valentín, justamente anoche hablaba Ujú, con Samuel del Coso. Ya ujú, también lo tendremos otra vez por aquí con nosotros. qué bien. Así que él es un maestro, un amigo también de hace muchísimos años, que nos Ujú, ha enseñado a amar a Israel, a amar a Jesucristo, a Yeshua, ujú, nuestro Señor. Y la verdad que muy contento con Samuel. La verdad que cuando conocí a Samuel ya personalmente, es un evangelista tremendo. sí. Está evangelizando a todo el mundo, ¿no? Va a la gasolinera, le pregunta cuál es tu apellido y de ahí empieza su enganche para hablar acerca del evangelio. Es tremendo nuestro Samuel. Claro que sí. Él es un pionero y nos da un ejemplo a seguir también, ¿no? Es una bendición realmente en nuestras vidas, en la tuya y en la mía. Yo también tengo el privilegio personal de conocerlo y, bueno, es eso, es una gran bendición. Él y toda su familia, evidentemente. Así es, así es. Así Bueno, que sí, vamos a iniciar con una oración al Señor, dándole gracias, iniciando este Shabbat, que el Señor sea santificando el Shabbat de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Yeshua, Hamashiach, Jesucristo el Mesías, te damos gracias por este día que has separado, que has santificado, que has apartado para nuestro deleite. Queremos entrar en el Shabbat. Queremos dejarte a ti, Señor, todas nuestras cargas, dejar en ti, Señor, todas nuestras preocupaciones, todo aquello que en nuestras fuerzas no podemos hacer más, te lo entregamos ahora en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y te pedimos, Señor, que tú nos permitas entrar en tu reposo y esa paz, ese shalom que sobrepasa todo entendimiento pueda venir a nuestras vidas. En el nombre de Yeshua te damos gracias. Amén y amén. amén, amén. Muy bien, Muy pues bien. Todo una, tuyo, una Valentín. bendición poder
compartir esta segunda parte de estos 40 motivos por los cuales debemos guardar el Shabbat, debemos santificar el Shabbat, ¿verdad? Bien, aquí tengo la primera diapositiva de esta semana. Hoy he cambiado el fondo un poquito del PowerPoint y he puesto esta montaña que se debe de fondo, que la mayoría de los creyentes aún no la conocen, este aspecto, porque esto forma parte del tema que vamos a hablar hoy. Este es el verdadero monte Sinaí. Realmente este es el lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Y si te fijas en el dibujo, en la foto, la parte de arriba, el triángulo de arriba, se ve como más oscurecido. Y es aquello que nos cuenta la Biblia de que bajó el poder de Dios, descendió el fuego de Dios, ¿verdad? Y literalmente chamuscó todo lo que es la zona, prácticamente como un 25% aproximadamente de la zona de arriba del monte Sinaí. Y gente que ha podido ahí ir, yo he visto las fotos, cogen una roca y es completamente negra, calcinada por fuera, pero cuando la parten es completamente pues un color normal de roca como el resto de la montaña, ¿no? Hay evidencias tremendas en ese lugar, ahí están todos los restos, coinciden perfectamente con lo que nos narra la historia, específicamente en el libro de Éxodo, ¿verdad? Así que con esta bonita imagen quiero empezar y quiero recordar que el Shabbat pues, es el cuarto mandamiento de los 10 que Dios le dio a Moisés para su pueblo, ¿no? Y en Deuteronomio 5:12 dice, observen el día del Shabbat. Esto lo estuvimos viendo la semana pasada, cómo el Señor una y otra vez, cuando vemos diferentes escrituras a lo largo de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vemos que el Señor sigue diciendo, hay que guardar, hay que observar el día del Shabbat, ¿sí? Entonces, perdón, Valentín, qué tremenda enseñanza que nos dice la semana pasada acerca de la diferencia entre mirar, ver y observar. Exactamente, sí, sí. Se me quedó grabado. A partir de ahí estoy observando. Ah, muy bien. Todo mi sentido, digo, estoy observando, estoy viendo, estoy mirando, y ahora estoy observando. Es igual como no es lo mismo oír que escuchar, ¿verdad? Totalmente, no es lo mismo. Son palabras que no le prestamos a veces atención, pero la Biblia nos habla de esas cosas. Simplemente tenemos que pararnos un poquito más cuando leemos. La Biblia dice que los primeros creyentes se caracterizaban porque no leían la Biblia, sino que la estudiaban. Estudiar es un poquito más que leer, hoy he leído el capítulo 1 y ya he cumplido con el Señor y ya está, ¿verdad? Es algo más. Entonces, también estamos aquí intentando, pues, escudriñar un poquito por qué el Señor nos manda a guardar, a observar el Shabbat. Porque esto es un mandamiento que no ha caducado, que no ha pasado, no es una moda pasajera, ¿verdad? Es un mandamiento del Señor. Y fíjate que hay algo muy bonito en una foto que yo vi en internet hace poco tiempo, y es que cuando tú descubres la diferencia entre el monte Sinaí tradicional que está en la península de Sinaí, pero eso pertenece a Egipto, el monte Sinaí, el verdadero, digamos, el que donde sucedieron los hechos verídicos, está en Arabia Saudita. Allí estuvieron personajes bíblicos, no solamente Moisés y el pueblo de Israel, también estuvo el apóstol Pablo allí, también estuvo Elías también allí, por ejemplo. Si no te lo crees, busca escrituras y verás cómo lo verifica que estuvieron ahí. Pero hay algo impresionante para mí, es cómo lo que se alinea en el mundo espiritual, Dios incluso lo hace en el mundo natural. Y sabes, hay esta foto, la podéis ver aquí, la que es de satélite, digamos, y ahí veis una coordenada, un meridiano, que es el meridiano 35, y este meridiano une lo que es la roca de Horeb, aquella que golpeó Moisés y brotó el agua para el pueblo cuando el pueblo se quejó que tenía sed, y lo que es el altar de los sacrificios del templo, allí donde en Jerusalén. O sea, hay un alineamiento entre lo que es el monte Sinaí y el monte Horeb, que están juntos, además son dos montes diferenciados, no es uno, son dos diferentes, a veces lo vemos como si fuera una cosa sola, pero son dos, y el alineamiento con lo que es Jerusalén, la ciudad eterna de Dios, ¿verdad? Y además esta coordenada pasa justo, fíjate, y ya sabes que en Dios nunca hay casualidades, ¿verdad? Entre lo que es el lugar donde Moisés golpeó esa peña de Horeb y salió agua, y ese lugar del templo donde se hacía el sacrificio una vez al año y habían unos sacerdotes que derramaban agua y vino. Y unos 850 metros encima, que me entretuve en mirar y calcularlo, está el lugar, el Gólgota, donde murió nuestro Señor, y también cuando el romano clavó la lanza,
también salió de su costado sangre y agua. O sea que hay un alineamiento impresionante a nivel espiritual entre lo que son los eventos que sucedieron hace 3.000, casi 3.500 años, unos 3.450 años, donde el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos, y el lugar de Jerusalén donde estuvo el templo, y luego hace 2.000 años donde nuestro Señor Yeshua pues entregó su vida por nosotros y derramó hasta la última gota de sangre, y también dice que salió hasta agua y todo, o sea, se vació por completo por nosotros para darnos esa vida abundante. Entonces vemos, como veíamos ya la semana pasada, que Shabbat es un portal espiritual, y el versículo, una vez más quiero enfatizarlo, es un versículo importante, está en Ezequiel 46:1. Dice, así dice el Señor Dios, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, pero se abrirá el día de reposo en Shabbat, y también se abrirá el día de la luna nueva, o Rosh Hodesh, como le conocemos también en el original, ¿verdad? Y vimos que haciendo un cálculo, pues cada mes se abre 5 veces ese portal que da al oriente, a la puerta oriental, la puerta por la cual entró Yeshua en su entrada triunfal a Jerusalén, y que luego fue cerrada, fue sellada, y está ahí esperando eso, a que en un futuro el Señor vuelva otra vez para ya entrar a reinar con su pueblo por 1000 años, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos la palabra del hebreo original del oriente, es la palabra mitraj, que viene de zaraj, que significa irradiar o irrumpir o levantarse como el sol. Y ahí vemos que cuando se levanta el sol, que hay luz. Y sabemos que nuestro Señor es el sol de justicia. Él es nuestra luz también, como dice la palabra. Por lo cual vemos una vinculación en el mundo espiritual, que cuando tú observas el Shabbat, la luz de aquel que es la luz del mundo va a alumbrar tus tinieblas, tu ser interior, te va a dar una perspectiva de tu vida espiritual, de tu vida natural, completamente diferente a lo que nuestra mente natural puede llegar a percibir, ¿verdad? Así que vemos ahí algo importante, y es que Shabbat es un portal, es una puerta, es como cuando tú entras a nuestra casa, ¿verdad? Si yo entro a mi casa, tengo que abrir la puerta y entrar adentro para estar en mi casa. Si salgo de mi casa, abriré la puerta y volveré a salir, pero paso por una puerta de entrada y salida. Así es el Shabbat, es el portal donde se entra, y tú tienes ahí un tiempo para tener un retiro con el Señor, para apartarte de las cosas del mundo y concentrarte en todo aquello que el Señor quiere que lo pongamos a Él primero siempre, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, buscad su reino, su justicia, y todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Así que en Shabbat se abre ese portal espiritual. Pero ¿sabes una cosa, Moisés, querida audiencia? Hay alguien que quiso cerrar ese portal, cerrárselo al pueblo de Dios. Si tú eres parte del pueblo de Dios, ¿sabes? Hay alguien que está interesado en que no guardes Shabbat, en que no celebres Shabbat, porque sabe, que hay bendición, y bendición abundante, doble porción de bendición, como digo yo, para todos aquellos que observan el Shabbat. ¿Sabes quién fue? Mira, quizás has pensado en un nombre. Te voy a decir algo más impresionante que eso. La religión en sí. La religión la inventó el hombre. Bueno, yo creo que la inventó Satanás y usó al hombre para meter y encapsular y encarcelar a la mayor cantidad posible de personas, aunque sean creyentes en Dios, pero dentro de un círculo religioso. ¿Y sabes cuántos creyentes hoy en día se mueven aún siendo creyentes de más de 10, 20 años, 30, y siguen en un círculo religioso, haciendo lo mismo todos los días de su vida como creyentes, sin avanzar espiritualmente? Ese es el objetivo fundamental de la religión, frenar el avance de nuestra vida espiritual. Y el primer enemigo que tuvo el Shabbat en nuestra época, después de que Yeshua viniera a darnos esa vida y vida abundante, ¿sabes? Por un lado tenemos el Islam. Luego voy a dejar el otro que quizás nos ha afectado más, pero el Islam también es un enemigo del Shabbat, es un enemigo del pueblo de Dios, es un enemigo de Israel. Luego del nacimiento del islamismo en el siglo VII, ¿sabes? Los musulmanes construyeron, sabemos que la historia nos habla de que el pueblo de Israel perdió el templo porque fue destruido en el año 70 después de Yeshua, y aquello quedó completamente arrasado, igual que toda la ciudad de Jerusalén,
pero en el siglo VII, unos 700 años después casi, vienen los musulmanes y se adueñan de aquel lugar y construyen allí en el monte Moriah, donde estaba el templo, la mezquita de Al-Aqsa y el domo de la roca, porque hay dos edificios. Muchos conocen el domo famoso con su cúpula dorada, algunos incluso ignoran que hace culto, culto al estilo islámico, musulmán. Y bueno, en ese sitio es donde se cree que está la famosa roca donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, y como los descendientes de Ismael, los musulmanes, pues también creen en Abraham, para eso ellos creen que también es un lugar sagrado para ellos, ¿no? Entonces, para evitar que cualquier persona pues pudiera tener acceso a esos edificios musulmanes, ellos que hicieron, sellaron esa puerta oriental en el año 810, incluso pusieron un cementerio ahí, porque ellos creían que de esa manera iban a impedir que viniera el Mesías de Israel en el futuro. Y esa puerta ha permanecido ahí cerrada hasta ahora, y sin duda pues los musulmanes tenían y tienen sus razones naturales para cerrar esa puerta, ¿no? Pero hay una profecía bíblica que habla de eso en Ezequiel 44, versículos 1 y 2, y nos habla y dice: entonces me hizo volver por el camino de la puerta exterior del santuario que da hacia el oriente, es esta puerta que está sellada, y estaba cerrada. Ahí el profeta, fíjate que muchos años antes de que sucediera lo natural, él ya lo había visto en lo espiritual. Y el Señor le habló al profeta Ezequiel y le dijo: esta puerta estará cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor, Dios de Israel, ha entrado por ella. Por eso permanecerá cerrada. O sea que cumplió ya un cometido, y es que Yeshua, cuando vino en su entrada triunfal a Jerusalén, él pasó por ahí y él ya entraba para decir: yo soy el Mesías del pueblo escogido de Dios, el Mesías de Israel, el Mesías de la casa de Judá, el Mesías de la casa de Israel, de la casa de Efraín, de todos aquellos que quieren creer en mí. Ellos pueden entrar por otra puerta, y esa puerta es la del Shabbat, una puerta espiritual, en la cual tú y yo tenemos acceso cada viernes cuando cae el sol. Sí, ese es un primer enemigo del pueblo de Dios que ha querido frenar las bendiciones en alguna manera, y en estos eventos futuros que vienen también va a tener su papel. Pero el segundo enemigo para el pueblo de Dios y del Shabbat, sobre todo para nosotros, es el catolicismo, es la religión. Y tú me dirás: bueno, quizá Constantino. Bueno, sí, Constantino fue el que implantó todo el sistema, el que llevó todo a cabo ese sistema para quitar todo aquello que Dios ya había marcado en su palabra para que su pueblo observara al ser creyentes en Yeshua. Ahora, ¿qué hizo Constantino? Pues bueno, algo impresionante. Fue lo que conocemos como la teología o doctrina del reemplazo. Quizá te suene eso, quizá alguna vez lo hayas oído mencionar en algún lugar, pero eso es algo importante que tienes que considerar en tu vida. La teología del reemplazo, mira, surgió dentro de la iglesia evangélica no, pero de la iglesia católica sí. Constantino usó esa máxima que dice: si no puedes luchar contra tu enemigo, júntate o únete con tu enemigo, ¿verdad? Y eso es lo que hizo Constantino. Empezó a tomar al pueblo de Dios y a cristianizarlo a su manera, a llevarlo hacia sus caminos, hacia sus ideales, hacia sus metas. Y si vemos la historia, vemos que a partir del año 100, 150, cuando iban desapareciendo los primeros apóstoles, los primeros líderes de la iglesia, que eran netamente nacidos judíos, y empiezan a entrar líderes gentiles que ya han nacido en los lugares por donde iba corriendo el evangelio, por todas las costas del Mediterráneo, Turquía, Grecia, Italia, incluso llegaban a España. Todo eso hace que Constantino pueda empezar a lanzar su ataque furioso contra los principios básicos que los creyentes de los primeros tiempos de la primera iglesia, de Hechos de los Apóstoles, como conocemos también en ese libro de la Biblia, pues estaban practicando, ¿verdad? Y es a partir del año 200, aproximadamente antes de Constantino, que ya empiezan a surgir algunos líderes gentiles que ya empiezan a cuestionar algunos principios que Yeshua había dejado bien claros en su palabra para sus discípulos, ¿verdad? Pero llega Constantino y hay un concilio que se hace en Nicea,
el famoso concilio de Nicea. Nicea está en Turquía, es en el año 325 y ahí es donde ya se llevan a cabo todos los cambios necesarios. ¿Sabes para qué, Moisés? ¿Sabes para qué, pueblo de Dios? Para gentilizar la iglesia. De hecho, la iglesia, como nosotros la conocemos, los primeros creyentes esa palabra ni la conocían, forma parte de los añadidos de Constantino. Se le conoce como la Quejilá, la congregación de Dios. Eso ya viene del monte Sinaí, ahí ya viene desde esa época. Pero Constantino hace algo terrible, que es cambiar prácticamente el fundamento en el cual estaban llevando a cabo su fe todos los primeros discípulos del pueblo del Señor por esos primeros 300 años. Y no es casualidad, pero fíjate que Nicea está en Turquía. No sé si recuerdas un versículo en Apocalipsis donde el Señor está exhortando a la iglesia que está en Pérgamo. Y le dice que ahí está el trono de Satanás. Curioso, ¿eh? El trono de Satanás. Ese es el trono, se edificó allí en aquella época el edificio, el templo de Zeus, y dentro del templo de Zeus estaba el trono de Satanás allí. Y curiosamente, en la época de Hitler, cuando él empezó toda su persecución contra el pueblo judío, él envió arqueólogos allí a Turquía, a aquella zona, y literalmente arrancó el templo de Satanás, del templo de Zeus, se lo llevó a Alemania y lo instaló allí. Wow. Es impresionante, igual que la puerta de Ishtar también hizo lo mismo, la que está en Babilonia, la puerta de Ishtar, la única que quedaba en pie de las, creo que eran también 7 o 8 puertas que tenía de la época de Nabucodonosor, lo arrancó todo y se lo llevó a Alemania. Y él, que era, espiritista, muchos no saben que Hitler estaba vinculado al mundo del espiritismo, usó todo esto para ganar fuerza espiritual. Él, de hecho, pactó con el propio diablo, ¿no?, para poder llegar a hacer todas esas barbaridades que hizo contra el pueblo de Dios y contra gran parte de Europa. Pero el tema está en que Turquía es el trono de Satanás. Y tú miras, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, en los últimos tiempos lo veremos. Tampoco es casualidad, por ejemplo, que el arca de Noé, que es un símbolo de salvación de Dios, fuera a parar, cuando acabó el diluvio, ¿sabes dónde? A las faldas de los montes Ararat. ¿Y sabes dónde están esas faldas de los montes Ararat? En Turquía también. O sea que hay una enseñanza profunda ahí, no la vamos a tocar solo de pasada, pero sí que quiero recalcar esa profundidad espiritual. Cómo hubo, como dice Pablo en Efesios 6, principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, las cuales se levantan contra el pueblo de Dios. Y nosotros también nos tenemos que levantar espiritualmente. Tenemos una batalla que pelear, porque el enemigo no hace vacaciones. Ahora venimos de acabar el verano aquí, en donde vivimos nosotros, ¿verdad? Y muchos se toman sus vacaciones físicas, pero también espirituales. Eso es poco peligroso, ¿verdad? Pero la teología del reemplazo está vigente y actuando aún en la mayoría de creyentes y muchos ni se enteran. Porque voy a repasar aquí rápidamente para poderlo encontrar en los puntos de Shabbat, algunos puntos principales de la doctrina del reemplazo que aún la Iglesia del Señor está creyendo hoy en día, y esto es tremendo, lo está practicando. Lo primero es, el primer punto que tengo aquí es que... Valentín, dime. yo creo, recapitulando un poco la introducción, Sí. Esos 300 años, la iglesia o la congregación se seguía reuniendo, por ejemplo, en días de Shabbat, seguía celebrando las fiestas del Eterno, seguía celebrando los mandamientos, los misbot, los primeros discípulos de Yeshua. Era una iglesia bíblica. Exacto. Era una iglesia, una congregación que aún permanecía en los mandamientos. Y llega hasta el año 325 y ahí Constantino era un emperador que no tenía quizás muchas nociones de temas religiosos porque era más político, pero vemos ahí el trama de Satanás, cómo usó a este hombre para cambiar los tiempos, cambiar los días de fiestas y poner de revés al mundo cristiano, ¿no? Y cómo es que nos hemos creído esa mentira, que Israel
ha sido reemplazado, que ya no existe Israel. Claro, en ese tiempo Israel estaba siendo, claro, estaba ocupada por un imperio y espiritualmente Israel había muerto, Israel había desaparecido, ¿no? Pero vaya la sorpresa que nos encontramos en 1948, cuando Israel resucita de los huesos secos y empieza a renacer en un solo día. Entonces ahí las escamas empiezan a caer. Pero aún así, viendo toda la historia, hay algunos que deciden permanecer en esa teología del reemplazo, ¿no? Aún viendo, no ven, aún oyendo, no escuchan. Eh, y ese es un error de estudiar la Biblia o de escuchar predicaciones sin estudiarlas. Y seguimos una predicación, vamos de predicación en predicación. Y yo quiero hablar a los pastores, ¿no? Yo quiero hablar a los pastores y a los hermanos, ¿no? Que nos están viendo. Y porque también una vez nosotros estuvimos celebrando los días paganos, Navidad, Día del Papa, Día de la Mamá, o sea, todas las fiestas paganas las estuvimos celebrando. Aún así, Dios tuvo misericordia de nosotros y abrió nuestros ojos, ¿no? Y hubo un momento que tuve que incluso pedir perdón a la congregación, y no es que los estaba engañando, ojo, no es que estaba engañando, es que yo estaba equivocado. Y esa es una gran diferencia entre engañar y equivocarse. Hay gente que se equivoca y hay gente que está engañando. Entonces, muchos de los pastores, muchos de nosotros hemos estado quizás equivocados y hemos admitido que estamos equivocados y hemos entrado en esa restauración de todas las cosas. Entonces, solamente era para aclarar ese tema de que la iglesia o la congregación nació o continuó, porque aquí no hay dos iglesias, dos pueblos. Aquí no es que Yeshua tiene dos novias, no va a ser como Jacob, que en vez de estar con Raquel se fue con Lea. Yeshua no va a ser engañado. Yeshua no tiene dos novias. Yeshua no tiene dos esposas. Entonces, es saber que somos Israel, nacimos allí en el corazón del Eterno. Él nos llamó, hemos sido injertados en Israel y pues somos parte de ese pueblo. Y como parte de ese pueblo, pues tenemos una cultura, tenemos una lengua, tenemos unos códigos, tenemos unos mandamientos en los cuales nos regimos, ¿no? Sí, exactamente. Básicamente, el problema que tiene la Iglesia es que esta teología del reemplazo a través de Constantino nos robó la identidad. Eso es lo más impresionante quizá que le ha sucedido al pueblo de Dios, y tenemos un pueblo de Dios que anda sin una identidad clara en sus vidas, dando vueltas en el desierto y sin saber realmente quiénes son, ¿no? Pero bueno, este tiempo es un tiempo donde precisamente el Señor ha prometido que su pueblo va a recuperar esa identidad. Estamos ahí y por eso estamos haciendo también estas enseñanzas para que el pueblo de Dios, aquellos que aún están en duda, puedan entender que somos lo que Jesús dijo que venía a buscar. Él dijo que había venido a buscar cristianos, ¿verdad que no? Ni católico, ni evangélico, ni de ninguna religión. Él dice que vino a buscar las ovejitas perdidas de la casa de Israel. Y ahí estamos tú y yo. Y esa es nuestra verdadera entidad y necesitamos estudiar las Escrituras para entender, porque muchos cuando le dices eso dices, ¿y eso qué quiere decir de las ovejitas perdidas de la casa de Israel? Pues hay que ir estudiando, hermano, hermana, hay que entender hasta que recibas identidad en tu vida. Entonces, el primer punto de la doctrina del reemplazo he puesto aquí, que es ese propósito de Dios que tenía de que Israel era su pueblo, fue destituido, fue reemplazado por la iglesia cristiana. Eso es lo que hizo Constantino. Entonces, esto quiere decir que la iglesia es la continuación histórica de Israel. Estamos hablando desde una mentalidad de lo que hizo Constantino, que los judíos habían sido desechados, que Israel había sido desechado y que ahora era la iglesia la que iba a continuar con las bendiciones y los mandamientos. El segundo punto es que la nación judía, la nación de Israel, ya no es más el pueblo escogido de Dios.
ya no más, sino que es un pueblo pues como cualquier otro, pues como España donde vivimos nosotros aquí ahora, o América, o donde sea, da igual, no es algo especial. Lo especial ahora es la iglesia cristiana, el pueblo de Dios, es lo que ha reemplazado al pueblo de Israel. Bien, el tercer punto es que cada judío individualmente tiene que arrepentirse y experimentar el nuevo nacimiento e integrarse en la iglesia evangélica o la que tú quieras, pero eso es lo que tienen que hacer, porque ellos ya han sido desechados por Dios, no tienen más bendiciones ya porque les pertenezca históricamente, Dios ya no tiene ningún plan con ellos, así que lo único que les queda es arrepentirse, creer en Jesús y integrarse en una iglesia evangélica. Yo lo he oído muchas veces eso y hasta hay movimientos que se dedican a hacer eso, ¿verdad? A intentar que los judíos se conviertan y entren en una iglesia evangélica. Ese sería otro punto. El cuarto sería que a partir del día del famoso Pentecostés, del libro de los Hechos de los Apóstoles, el término de Israel ya está fuera de la Biblia. Ahora se refiere a la iglesia, todas las bendiciones, que ese es el quinto punto, las promesas, los pactos, las bendiciones propias de Israel desde tiempos antiguos les fueron quitados ya a los judíos y le fueron dados a la iglesia, la cual sustituyó a Israel ya para siempre. El pacto del Señor es con su iglesia evangélica amada o alguna otra iglesia. Pero las maldiciones, eso sí, ahí se le quedan para los judíos. Nosotros tenemos Deuteronomio 28, la parte de las bendiciones, y la parte de las maldiciones, pues se la dejamos a los judíos, ¿verdad? Y la Biblia, lo que tenemos que entender es que cuando fue escrita, hace aproximadamente 3.500 años, ya como he dicho antes, casi se empezó a escribir por mano de Moisés, él es el que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, lo que conocemos como la Torá, y esta Biblia ha sido escrita en su gran mayoría prácticamente por gente israelita, por gente que son judíos, hace, pues eso, desde los 3.500 años hasta hace 2.000 años aproximadamente. Entonces, ¿cómo vamos a entender nosotros con nuestra mentalidad occidental algo que se escribió basado en una mentalidad oriental? Es una gran diferencia a la hora de ver conceptos en las escrituras, ¿sí? Pero la palabra de Dios es eterna. Y por eso cuando el pueblo de la actualidad, de la iglesia que conocemos actual, ha basado gran parte de su fe en las enseñanzas del apóstol Pablo, yo he puesto aquí unas fotos del apóstol Pablo para que las veamos, y la primera que hay en la izquierda es una foto hecha por un pintor católico, con esa aureola de santo, San Pablo, ¿verdad? Y quizás es así como nos imaginamos más a San Pablo. Pero ¿qué tal si miramos esos otros dos dibujos y nos imaginamos a Pablo pues con un talit, leyendo un pergamino, un rollo como leía Yeshua cuando iba a la sinagoga también, ¿verdad? O tocando el shofar. ¿Tú crees que aunque no haya ningún versículo específico que no lo ponga en la Biblia, que Pablo no tocaría el shofar? Pues claro que tocaría el shofar. Cuando venían fiestas, sobre todo, cuando venía Shabbat, pues tocarían el shofar. Fíjate lo que dice Pablo a los primeros creyentes en Roma, fíjate, en Roma además, que es de donde sale la Iglesia Católica, donde está el Vaticano. Romanos 11, versículos 1-2 dice: digo entonces yo, el apóstol Pablo, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y mira lo que dice Pablo: de ningún modo, de ninguna manera, no los ha desechado. Ah, pero ¿no es eso lo que nos han enseñado nosotros en la Iglesia? Hasta nos lo han predicado montones de veces. Dice Pablo: porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo Israel, al cual conoció con anterioridad. Así que Dios no desecha a su pueblo Israel, forma parte de su pueblo. De hecho, él tiene 12 tribus que vienen de nuestro padre Abraham a través de Jacob, ¿verdad? Y todos tienen una herencia, y esa herencia se recibe cuando tú recibes a Yeshua en tu vida y crees que Él va a ser tu Señor, tu dueño, tu Adón por la eternidad, le rindes a Él tu vida. Al contrario de esas enseñanzas de las raíces hebreas, he puesto aquí pues como 10 enseñanzas básicas de todo este mover que ya lleva como unos 20, 25 años surgiendo cada vez con más fuerza de las raíces hebreas, o la raíz hebrea, como le gusta llamar a mi amigo Samuel del Coso.
Dice estos 10 principios, digamos, básicos, genéricos, sería, el primero es quizá el más importante, es nuestro Shema. Yahweh Elohim es uno, eso es lo que enseñó la palabra de Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Él no es una trinidad, como se enseña y se predica continuamente dentro de la iglesia, ni siquiera una dualidad padre e hijo. Él es uno. Y eso es algo que sé que cuesta de entender con nuestra mente natural, pero para eso Dios nos manda a creer por fe. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios nos dice que con nuestra mente no podemos llegar a entenderla del todo. Entonces, si Dios dice yo soy uno, Dios es uno. Punto. Nada más. La doctrina del reemplazo dice Dios son 3 dioses. No, es uno. Segundo punto sería que toda la escritura es inspirada por nuestro Señor, por Yahweh Elohim, y es una sola escritura sin divisiones testamentarias. No es un Antiguo y un Nuevo Testamento como nos habían enseñado, como nos enseñan aún hoy en día. Es un pacto que con Yeshua fue renovado y fue restaurado en algunas cosas que había fallado el pueblo de Dios. Pero es una escritura que no se puede dividir en 2 partes. Recuerdo un predicador que en una ocasión gráficamente llevó a la iglesia ahí un cúter, un cuchillo afilado, cogió esa hoja que hay en el medio de la Biblia que pone Nuevo Testamento y la cortó, y él dice que él circuncidó esa Biblia para que él pudiera predicar con esa libertad de decir, no, tenemos un libro, una escritura, que hay dentro 66 libros, sí, pero todo en sí es uno, con una enseñanza completa y global. Tercer punto sería que la salvación es por gracia, por medio de la fe a través de Yeshua, y esto se demuestra guardando la Torá. Pero la gracia no es del Nuevo Testamento, mira, no. La gracia ya aparece desde los principios de la Biblia. Dice que Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Halló gracia. Entonces la gracia es un concepto no nuevo testamentario, sino bíblico, que están a través de todas las escrituras. El cuarto punto sería que la Torá es un manual instructivo del Padre para todos nosotros, para su pueblo, para su Kehilá, para su congregación santa. Yeshua vino a mostrarnos simplemente cómo tenemos que guardar la Torá, la ley de Dios, la ley eterna de Dios. Él lo que hizo fue venir aquí y dar ejemplo de cómo se guardan los mandamientos del Padre. Por eso él guardaba también Shabbat. El quinto punto sería que Israel es el único pueblo de Dios. Él no tiene otro pueblo. Todo el que es salvo es parte de Israel. Y si no lo sabes, porque su identidad aún no le ha sido revelada y tiene un velo que es el velo de la teología del reemplazo en su mente, en su corazón. Y el que es llamado a ser salvo debe de guardar esa misma Torá que guardó Moisés, el pueblo de Israel, cuando iba camino de la tierra prometida. Esto es tanto para el judío como para el gentil que ha sido injertado en el olivo. Hemos sido injertados. El sexto punto sería que no existe tal cosa como una iglesia gentil. Eso es algo con lo cual tenemos que luchar y tenemos que aprender que nosotros no somos una iglesia gentil. Formamos parte de la casa de Israel o la casa de Efraín también, aquellos que fueron dispersos entre las naciones, se habían perdido y para eso vino el Hijo de Dios, para recoger y traer a las ovejitas perdidas de la casa de Israel. Eso es teología de reemplazo, simplemente creer que hay una iglesia aparte del pueblo de Israel. El séptimo punto es que el Shabbat y los Moadim, que se llaman las fiestas de Yahweh, las fiestas del Señor, que están en Levítico 23, son fiestas eternas, son del Señor. Él las creó, Él las instauró para su pueblo y las seguiremos celebrando aún en el futuro cuando estemos juntamente con Él por la eternidad. Y ahí ha estado eso ordenado para todo Israel. No fue para Moisés, no fue para el Antiguo Testamento. El octavo punto sería, esto también pasa mucho de alto, es importante, es las leyes dietéticas que están en Levítico 11. ¿Sabes? Esas siguen vigentes también hoy. Es decir, que Dios nos enseña a cómo comer, qué no comer. Comer limpio, como se suele decir, ¿verdad? Comer sano, como le llaman hoy en día. Comer cosas que Dios las creó como alimentos para beneficiar a nuestro cuerpo. No todo lo que comemos es bueno. Entonces, el noveno punto es la restauración del nombre santo de Dios. Le llamamos Dios, pero no es Dios, es Yahweh. Yud-Hei, Bab-Hei. También otros le llaman Elohim, le llaman Jehová, le llaman diferentes maneras, pero Él es
el tetragramatón, ya, Yud, Hei, Bab, Hei, Yahweh. Yeshua, le conocíamos como Jesús, él es Yeshua, aunque otros le dicen Yahshua, Joshua, es otra forma de verlo, pero hay palabras que han sido transliteradas y las han pasado y son las que hemos usado en nuestro lenguaje de creyentes. Por ejemplo, como decíamos la iglesia, que es Kehilá también. El 10º punto sería ese rechazo a toda tradición babilónica y romana, como por ejemplo, pues el más clásico, celebrar la Navidad, ¿verdad? ¿Cuántos creyentes aún con su arbolito de Navidad celebrando algo que es completamente pagano? Y bien, para todos aquellos que ya siguieron la charla la semana pasada, ya hemos hecho algunos puntos, hemos hecho 11 puntos de estas razones bíblicas por las cuales tenemos que guardar el Shabbat. Llegaremos hasta 40 en 2 semanas más, esta y otra más, pero vamos a continuar y vamos a mirar. La semana pasada vimos, la última era que en Shabbat había un mandato del Señor de no trabajar. Jeremías 17, 21, 22 dice, así es lo que el Señor nos dice, Yahweh, escuchen en sus almas, no carguen nada en Shabbat, ni lo traigan por las puertas de Jerusalén, no carguen nada fuera de sus casas en Shabbat y no hagan ningún trabajo. Sin embargo, dice, tienen que hacer del Shabbat un día Kadosh, un día santo. Eso es lo que yo le ordené a sus padres hacer. Así que hay un mandato bien claro del Señor, ¿verdad? Es que en vez de trabajar, tienes que concentrarte en aquel que te dio las fuerzas y la habilidad para poder trabajar. Y es tu Padre que está en el cielo, Él es Yahweh. Dice que apartes ese día como un día Kadosh, como un día santo, porque eso ya desde Moisés ya lo ordenó para su pueblo como un mandamiento perpetuo. El punto 12 es que el Todopoderoso prometió que Jerusalén permanecerá para siempre si su pueblo observa el Shabbat. Él une su ciudad santa, fíjate, incluso con el Shabbat. Jeremías 17, versículos 24-25 dice, sin embargo, si ustedes me ponen cuidadosa atención, dice Yahweh, cuidadosa atención, poner los oíditos, y no cargan nada por las puertas de esta ciudad en Shabbat, sino que en cambio hacen del Shabbat un día al cual es Kadosh santo y no para hacer ningún trabajo. Y no estoy repitiendo el versículo anterior, sino que en el mismo capítulo 2 veces habla el Señor de esto. Y cuando el Señor dice algo 2 veces, de cierto te digo que esto es importante, que no se creó el Shabbat para trabajar, sino para aquel que nos dio las fuerzas para trabajar, para nuestro Dios. Dice, entonces, si tú haces eso de no trabajar y guardar el día como santo, fíjate qué promesa más preciosa. Entonces reyes y príncipes ocupando el trono de David, ¿sabes qué harán? Entrarán por las puertas de esta ciudad, Jerusalén, montados en carros de guerra y en caballos. Quédate con ese detalle. Ellos, sus príncipes, los hombres de Yehudá y los habitantes de Jerusalén entrarán y esta ciudad estará habitada para siempre. Así que Dios te dice aquí un principio espiritual que quizás se pasa por alto, pero es importante. Y es que si tú dejas tu trabajo en el 7º día, en el día de reposo, en el día de Shabbat, y tú lo guardas como santo y lo observas a aquel y lo honras a aquel que puso el Shabbat delante tuyo, dice que él traerá gente a esta ciudad montados en carros de guerra y caballos. O sea, es una habilidad para hacer guerra espiritual, para vencer a todos tus enemigos. Una de las bases por las cuales el pueblo de Dios era derrotado era porque no guardaban el Shabbat y venían enemigos de las demás naciones y hasta se los llevaban cautivos, como fue el caso de Nabucodonosor, ¿verdad? Punto 13 sería que el Dios eterno permitió que Israel fuera llevada en cautiverio, como acabamos de decir, fíjate, por violar el Shabbat. El pueblo de Dios tuvo que estar 70 años cautivo en Babilonia porque se olvidaron de que Dios les había mandado observar el Shabbat, incluso guardar el reposo de la tierra, de no labrar en ciertos momentos, y llevaron esa cautividad. Nehemías 13, 17 y 18, fíjate cómo somos tendentes siempre a olvidar y por eso necesitamos que se nos recuerde casi constantemente los principios, los mandamientos de la palabra para ponerlos por obra. Nehemías está viendo lo que está haciendo el pueblo y fíjate lo que sucede. Dice, censuré a los nobles de Judá diciéndoles, ¿por qué hacen ustedes esta cosa mala profanando así el Shabbat? O sea que profanar el Shabbat es algo bueno o malo.
Es malo, ¿te das cuenta? Dice, eso fue exactamente lo que hicieron sus ancestros, sus antepasados. Y por eso nuestro Dios, nuestro Elohim, trajo toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y ahora, fíjate que viene con punto de exclamación, te puedes imaginar a Nehemías pegando un buen grito diciendo, y ahora ustedes están dando motivo para traer más ira contra Israel al profanar el Shabbat. Qué tremendo. Nehemías les tiene que recordar, pero es que no ven que cuando hemos vuelto de la cautividad, Jerusalén estaba completamente destruida, derribada. Son tan ciegos aún ustedes que no se dan cuenta que esto se va a volver a repetir si ustedes insisten en profanar el Shabbat. Por eso, iglesia, no podemos tomarnos este mandamiento a la ligera. No, porque hay consecuencias. Si las hubo para el pueblo de Dios en el pasado, si vemos que tantas veces han recibido castigo el pueblo de Israel por profanar y olvidarse del Shabbat, ¿cuánto más nosotros hoy en día? Que dice la palabra que Dios al que toma por hijo lo azota. ¿Para qué? Para que espabile, porque si no somos tendentes a desviarnos, ¿verdad? Así que ese es un punto importante también. Vamos al 14. Yahweh prometió una bendición para los gentiles que observen el Shabbat. Ya entramos tú y yo, ¿verdad? Nosotros quizá no tenemos la sangre judía, pero sí que hemos creído con el corazón y ahí somos injertados en el buen olivo. Isaías 56, versículos 6 y 7 dice, y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto, yo, Yahweh, los traeré a mi monte Kadosh, a mi monte santo, y los haré regocijarse en mi casa de oración. Así que hasta vemos aquí otra bendición. Y es que cuando tú guardas el Shabbat, tu vida de oración se incrementa. Entra un gozo en tu vida, unas ganas de buscar más al Señor, de santificarte más para el Señor, de entregarte más para el Señor, de ser un obrero, como dice ahí en ese versículo 6, ser su obrero, tener el privilegio de trabajar para su obra, para que otros también puedan conocer este privilegio de guardar los mandamientos del Señor. Entonces, habla de extranjeros. Nosotros éramos extranjeros, advenedizos, dice la palabra, pero fuimos injertados en el buen olivo, en Israel. Así como cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad de Egipto con Moisés, dice que aún muchos que vieron las maravillas de los mismos egipcios dejaron a sus dioses y siguieron al Dios de Israel. Lo que hemos hecho tú y yo, hemos seguido al Dios de Israel. Por eso tenemos que honrar los mandamientos del Dios de Israel. Punto 15. El Padre Eterno prometió bendecir a cualquier persona que observe el Shabbat. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Eso es importante saberlo. Fíjate Isaías 56, 2. Dice, bendito, bendecido es el hombre que hace esto. ¿El qué? El hombre que abraza firmemente la justicia de Dios, que guarda el Shabbat y no lo profana y se mantiene guardando toda la Torá. Ahí vemos una vinculación una vez más. Shabbat, Torá, justicia, bendición, conceptos que están ligados a lo largo de todas las escrituras. Y aquí dice que no debe de profanar el Shabbat. Fíjate, he cogido del diccionario de la Academia Española la palabra profanar. Profanar es tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. ¿Habrá algo como el Shabbat que sea considerado sagrado, que sea digno de ser respetado? Eso es el Shabbat, ¿verdad? Entonces hay que tratar con el debido respeto el día santo del Señor, porque no es un día cualquiera. Los 6 días restantes de la semana son días cualquiera, el Shabbat no, es diferente, es apartado, para que no lo profanes, pueblo del Señor. Amén. Punto 16, el pueblo de Yahweh había de llamar a este día, ¿qué? Delicia, santo y glorioso. Isaías 58, 13. Si retraes tu pie en Shabbat de perseguir tus propios intereses en mi día Kadosh, santo, si llamas al Shabbat una delicia, el día santo de Yahweh,
el día glorioso, digno de honrar. Entonces, si lo honras, no haciendo tus cosas usuales, tu vida normal, ni persiguiendo tus propios intereses, ni hablando de tus propios intereses, dice, entonces podrás buscar el favor de Yahweh. ¿Sabes cuántos hijos e hijas de Dios buscan el favor de Yahweh, pero lo buscan y luego están haciendo lo que bien les parece y no guardan los mandamientos de Dios como Él ordena que sean guardados? Aquí te está diciendo Dios, si tú pones algo por delante de tus propios intereses, que es mi Shabbat, mi día que te he dado especial y consagrado, si lo llamas delicia, si lo llamas santo, si lo llamas glorioso y digno de honrar, entonces es cuando podrás venir al Padre y decirle, Padre, yo estoy guardando Shabbat, lo estoy haciendo con toda mi alma. Seguro que no lo hago 100% perfecto, pero hoy estoy aprendiendo semanas tras semana a honrar el mandamiento y hacerlo cada vez mejor. Yo lo hago para ti porque te amo. Ahora vengo a buscar favor de Yahweh, porque siempre todos necesitamos el favor de Dios. Y muchas veces buscamos el favor de los hombres, pero la palabra dice, mejor es el favor de Yahweh, de Dios, que el favor de los hombres. Eso es indudable, ¿verdad? Y mejor es la bendición de Dios que la bendición de los hombres. Más grande, es tremenda, ¿verdad? Punto 16. Vamos al 17. Dice, Yahweh lo llamó al Shabbat mi día santo. Por lo tanto, ¿qué es el Shabbat? Es el día santo, el día Kadosh de nuestro papá que está en el cielo. Y la palabra Kadosh significa apartado, porque es de extrema santidad y pureza. Cuando el Señor Yeshua hizo la oración famosa de Juan por sus discípulos, le oró al Padre y le dijo, Padre, no los quites de este mundo, pero te pido que los guardes de este mundo, que no se mezclen con el mundo, con las cosas del mundo, anhelando solo las cosas del mundo. Ser Kadosh, ser santo, es que estamos aquí, en cuerpo presente, pero en nuestra alma y en nuestro corazón es como si ya estuviéramos con Él. Es deseando continuamente. Somos parte de la novia del Señor y queremos ya estar con Él. Y estamos aquí y tenemos que estar ahí haciendo las cosas que tocan, pero en cualquier momento el Señor viene a por nosotros. Isaías 58:13 dice, si guardas tu pie en Shabbat de perseguir tus propios intereses en mi día santo. Así que guarda tu pie en Shabbat de andar por tus propios caminos. Porque por eso dice el Señor, así como mis caminos son más altos que los tuyos, mis pensamientos también son más altos que los tuyos. Y tenemos pensamientos ahí, religiosos, evangélicos, que nos han enseñado, que no están alineados con las escrituras del Padre. Y tenemos que realinear, como hemos visto al principio en aquella foto tan bonita, el monte Horeb, el monte Sinaí, alineados con Jerusalén. Algo poderoso de parte de Dios. Punto 18. El Shabbat es una señal entre Yahweh y su pueblo escogido para recordar nuestra liberación de Egipto. Así que en Shabbat el Señor quiere que recordemos que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto en lo natural y nosotros fuimos liberados de nuestro Egipto espiritual, por así decirlo, el mundo. Éxodo 13, versículos 6 y 9. Vamos al 6, dice, por 7 días comerán pan ácimo sin levadura, y en el 7º día habrá una festividad para Yahweh. Y en el 9 dice, y esto te servirá como una señal en la mano y como un recordatorio en la frente, para que la Torá de Yahweh esté en tu boca, de que con mano poderosa Yahweh el Señor te liberó de Egipto, de Mitzrayim, en el original de la escritura. Así que en Éxodo Dios le hace una exhortación a su pueblo y les dice, vais a tener que celebrar una fiesta. Hablaba aquí en ese momento de la fiesta de Pascua y panes sin levadura, las fiestas de primavera. Le está diciendo, me vais a celebrar una fiesta. Y uno de los motivos de celebrar esa fiesta es que cada vez que la celebréis vais a poder recordar también que habéis sido liberados de la cautividad de Faraón, de la tiranía de Faraón y de Egipto. Y tú y yo, hermano y hermana, si hemos salido de Egipto, hemos de ser liberados de la tiranía de Faraón y hemos de celebrarle fiesta al Señor,
ahora que vienen las fiestas de otoño también, cuando son las de primavera, cada vez que celebras fiestas, dices, Señor, gracias que me has librado de Faraón, de este mundo perverso, me has librado, ¿sí? Y una de las bendiciones de ser librado es que puedo ahora guardar Shabbat, porque formo parte de ese pueblo escogido, un pueblo exclusivo que Dios se ha preparado para Él mismo. El punto 19 nos habla y dice, se incluye como uno de los 10 mandamientos que Yahweh le dio a su pueblo para que lo observaran. Éxodo 20, versículos 8 al 11. En el 8 es el versículo clave, ese es cortito, lo puedes recordar. Ahí, si recuerdas ese versículo, siempre te va a venir la convicción de que lo tienes que hacer. Dice, recuerda el día de Shabbat para apartarlo para tu Elohim. Pues tienes 6 días para trabajar, para elaborar y hacer todo tu trabajo. Tienes 6 días. Pero el séptimo día de la semana es Shabbat. Para Yahweh, Yud-Hei, Bab-Hei, tu Elohim, en él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, fíjate, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales de cría, ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Así que el llamado que Dios hace en Shabbat es que no solamente tú guardes Shabbat, sino que tu familia guarde Shabbat. Y si no son creyentes, de alguna manera les tienes que hacer entender que por lo menos lo respeten ese principio. Sabemos que hay situaciones excepcionales donde hay un matrimonio, donde ella es creyente, por ejemplo, él no, y son familias incluso disfuncionales a veces, con violencia y todo, y no se puede. Bueno, pues donde no se puede, pero donde se pueda hay que procurar que en tu casa el Shabbat se guarde, se honre o por lo menos se respete, porque ese es el llamado del versículo 10. Versículo 11 dice, porque en 6 días Yud-Hei, Bab-Hei, Yahweh hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos, pero en el séptimo día el Señor, nuestro Dios, descansó. Y por esa razón es que Él bendijo el día Shabbat y lo apartó para Él mismo. Así que si nos manda el versículo 8 a recordar, a observar el Shabbat, fíjate esta palabra observar lo que dice. Esto forma parte de la semana pasada, mirar, ver, observar, ¿verdad? Observar es mirar algo o a alguien con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus características. Así que al observar el Shabbat y ponerle atención, podemos adquirir conocimiento revelado de las Escrituras. Que a veces leemos la Biblia, leemos, pero como si leyéramos un diario, ¿verdad? Pero la Biblia tiene revelación y al guardar Shabbat hay revelación que Dios te va a dar. Hay cosas que no te han sido reveladas, hermano, hermana, que al guardar el Shabbat vas a experimentar. Es una bendición tremenda. Te lo digo por experiencia, que ya llevo 2 años bien con este tema y es un tema de mucha bendición. Con nuestro permiso, veo un poquito de agua. Así que vamos con el punto 20. Dice, todos los mandamientos de Yahweh permanecerán para siempre marcando una ley espiritual. Te lo repito, todos los mandamientos de nuestro Dios permanecerán para siempre marcando una ley espiritual. Esto nos lo habla el Salmo 111, versículos 7 y 8. Dice, las obras de las manos de Dios son verdad y son justicia. Y todos sus mandamientos, no algunos, todos, son seguros, son confiables, dice otra versión. Ellos han sido establecidos, los mandamientos se refiere, por siempre y para siempre. Eso es eternidad, para ser ejecutados con verdad y equidad. Así que aquí vemos una ley espiritual establecida por nuestro Padre para que sus hijos obedezcamos por siempre y para siempre, como dice el Salmo 111. Punto 21, ahí vamos a Yeshua mismo. Ahora ya dejamos un poco de lado el Antiguo Testamento y vamos a ver cosas de lo que conocemos como Nuevo Testamento, o el pacto renovado también, mejor dicho. Y hablamos de Yeshua. ¿Sabes una cosa? Yeshua mismo observó el Shabbat durante su ministerio, él mismo, sí. Lucas 4:16 dice que entonces Yeshua fue a Nazaret, donde había sido criado, donde él se crió, y en Shabbat fue, ¿a dónde? A la iglesia evangélica cuadrangular de Nazaret. ¿Dice eso, verdad que no? No, a la iglesia pentecostal, no, tampoco. Dice
que fue a la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer. ¿Qué leyó? El tablón de anuncios, leyó no, leyó la Torá, leyó la porción de la parashá seguramente que tocaban aquella semana, y él leyó allí para demostrarle a sus oyentes que el que estaba allí era mayor que el mandamiento, era él, era el Hijo de Dios, era la Torá viviente. Así que Yeshua mismo, el Mesías, él es el dueño del Shabbat. Por lo tanto, este es el día de nuestro dueño. En el original es el Adón. Él es nuestro Adón, es nuestro dueño y es el dueño del Shabbat. Marcos 2:28 dice, así que el Hijo del Hombre, el Ben Hadam, es el dueño, el Adón también del Shabbat. Ahí hay una certificación que sale de los labios del propio Yeshua. Y Yeshua dice que el Shabbat es mío. Yo lo creé. Yo soy el Señor del Shabbat. Si honráis el Shabbat, me estáis honrando a mí, porque yo lo he creado, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Punto 23. Dice, el Mesías reconoció el mandamiento del Shabbat como vigente y dijo que no vino en absoluto a cambiarlo, como nos enseñaba la teología del reemplazo que antes hemos visto. Mateo 12, capítulo 12, versículos del 8 al 12. Es la historia aquella del hombre con la mano seca. Versículo dice 8, porque el Hijo del Hombre es dueño Adón del Shabbat, como hemos leído. Versículo 9 continúa y dice, partió de allí y fue a la sinagoga de ellos. Otra vez vemos que va a la sinagoga y allí había un hombre que tenía la mano seca, la mano paralizada, y para acusar a Yeshua le preguntaron los fariseos del momento, Yeshua, ¿es lícito sanar en Shabbat? Le dijeron. Estaban tentando a ver qué era lo que iba a decir, a ver si por algún lado lo pillaban. Pero el Señor, que era largo, los veía venir, les dijo, ¿qué hombre hay entre ustedes que tenga una oveja que si ésta se cae en un pozo en Shabbat, no le va a echar mano y la va a sacar del pozo y va a hacer todo el esfuerzo que sea necesario para sacarla? Ah, pero no era necesario no hacer nada en Shabbat y estarse quietecito allí sentado, allí en Shabbat, en tu habitación. Versículo 12, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? De manera que es lícito hacer bien en Shabbat. ¿Sabes? Los fariseos de la época habían puesto, aparte de las leyes y mandamientos del Señor en la Torá, sus propias leyes rabínicas, habían puesto muchos preceptos y cosas que tenía que hacer el pueblo para guardar el Shabbat, como decían los rabinos, ¿verdad? Entre otras cosas, pues no puedes hacer cero cosas de trabajo, nada de nada, todo muy quietecito, pero el Señor les dice, ¿no es lícito sanar en Shabbat? Vamos a ver, Shabbat es importante, pero ¿y una ovejita perdida de la casa de Israel no es importante? Que es mi máxima creación, el hombre, el ser humano. Entonces les está poniendo ahí en evidencia, porque ellos estaban completamente atados por sus propios legalismos y religiosidad, pero el Señor viene a decir, es lícito hacer bien en Shabbat. ¿Qué quiere decir eso? En Shabbat, si sale una oportunidad que tú puedes ir a testificarle a alguien, a orar por alguien, puedes ir. Algunos dicen, no, mejor no conducir, no moverte. Bueno, mejor quedarte en casa y tienes, como digo yo, tu mini retiro con el Señor, pero si hay que ir a servir al Señor a algún lado, pues te vas y sirves al Señor en algún lado porque es para el Señor y para la obra del Señor. Amén. Muy bien, punto 20. Ahí estamos. He puesto un bis, un añadido más. El Mesías reconoció ese mandamiento del Shabbat como vigente y dijo que no vino a cambiarlo. Mateo 5, versículos 17 y 18. Este es uno de los puntos importantes que a veces se tergiversa. Pero lo dice bien clarito. Tú mira lo que dice. Versículo 17. No piensen que yo, Yeshua, vine para anular la Torá o los profetas. No he venido en ninguna manera a anular, sino a cumplir. Como decía antes, Yeshua vino a darnos ejemplo de cómo se guarda la Torá y la palabra que los profetas dejaron escritos para nosotros, aquí también año 2020, que se está grabando este vídeo, en septiembre. Versículo 18, en verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yod, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Este versículo nos habla de la letra más pequeña, perdón. Como digo, este versículo nos habla de la letra más pequeña del alfabeto hebreo, que es la yod o la yud,
la primera letra del tetragramatón. Puedes ver aquí en negro he puesto Yud, se lee desde la derecha hacia la izquierda, Yud, Hei, Bab, Hei, la pequeñita esta que se ve como si fuera casi como un acento ahí, un apóstrofe. Esa letra forma parte del tetragramatón de Yahweh, el nombre sagrado de Dios. Entonces, Yeshua está diciendo, mientras no pasen cielo y tierra, ¿han pasado cielo y tierra? ¿Verdad que no? Seguimos aquí cada día, yo miro fuera, veo el cielo, veo la tierra, lo veo todo, no ha pasado. Entonces, ni una yod, que es la letra más pequeñita del alefato hebreo, no pasará de la Torá, o sea, no dejará de ser vigente, está diciendo el Señor. Entonces, el Señor dijo, yo no vengo a anular, a dejar caducada la ley, ni los profetas, yo vengo a cumplir y vengo a dar ejemplo. Y si Él viene a dar ejemplo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser imitadores, como decía Pablo, de mí, como yo, de Yeshua. Al final tenemos que imitar a Yeshua, ¿verdad? Punto 24. Yeshua, que es el gran maestro, Él enseñó a sus discípulos en cómo observar el Shabbat correctamente. Es lo que hizo el Señor. Él les enseñaba a sus discípulos para que luego sus discípulos también pusieran por obra las enseñanzas que Él les iba dando. Mateo 12, 1 al 13 nos habla de los discípulos, aquella ocasión donde recogen espigas en un día de reposo de Shabbat. Dice, en una ocasión, Yeshua pasaba por los sembrados en Shabbat y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y al verlo, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el Shabbat. ¿Otra vez? Lo mismo que lo del hombre con la mano seca. Otra vez, están haciendo cosas que nuestros rabinos nos han dicho que no tenemos que hacer, porque no era la palabra de Yahweh, sino eran los rabinos los que decían esas cosas en aquella época. Y Yeshua les dijo, ¿no han leído ustedes lo que hizo el rey David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Elohim y comieron los panes de la presencia, cosa que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? Está dando un ejemplo ahí de las escrituras que ellos conocían. Tampoco han leído en la Torá que en los Shabbats los sacerdotes profanan el Shabbat en el templo y quedan sin culpa. Preguntas que va haciendo el Señor a los fariseos, que se supone que se sabían la ley muy bien y toda la Torá, ¿verdad? Pero les digo, dice Yeshua, que uno mayor que el templo está aquí, Yeshua, y no lo estaban discerniendo los fariseos. Si hubieran conocido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es el dueño del Shabbat. Así que claramente aquí te está poniendo un principio también el Señor acerca del Shabbat y te está diciendo la misericordia tiene que ser un pilar también dentro de tu vida espiritual en Shabbat. Que tú mires no solamente para que Dios te bendiga a ti, sino lo que hay a tu alrededor, tu familia primeramente, y si surge alguna oportunidad de ejercer misericordia y llevar la palabra de Dios, pues estupendo. Pero Dios estaba diciendo, no se trata de tanto sacrificio, de tanto mandamiento, de tanta ley, de tanta carga. Se trata de buscar el amor de Dios, ponerlo en tu vida, también en Shabbat, en el centro de tu ser, de tu alma, para andar en amor también en Shabbat. Punto 25. El Mesías rogó que sus discípulos no tuvieran que huir en Shabbat cuando destruyeran a Jerusalén, de modo que no se vieran obligados a quebrantarlo. Aquí el Señor está en modo profético, está hablando de los últimos tiempos y le está hablando a sus discípulos de cosas que sucederán en el futuro y un futuro que por lo que pinta no está muy lejos, ¿verdad? Mateo 24, el famoso capítulo, Mateo 24, vamos al versículo 15 hasta el 20. Dice, así que cuando vean la abominación que causa devastación o destrucción de pie en el lugar santo Kadosh, allí en el templo, dicho por el profeta Daniel, el que lea entienda esa alusión, hay que conocer historia profética, hay que haber leído a Daniel y entender el contexto de esto. Dice, ese será el momento para aquellos en Judá
de escapar a las montañas. Si alguno está en la azotea, no puede bajar a recoger las pertenencias de su casa. Si alguien está en el campo, no puede devolverse a recoger su traje. ¿Qué tiempo tan terrible será para mujeres embarazadas, preñadas y madres que estén amamantando? Oren para que no tengan que escapar en invierno ni en Shabbat. Así que nos está hablando de un momento profético de los eventos finales donde aparece el anticristo, la abominación desoladora, y nos habla también de un momento donde hay que huir, donde habrá una persecución. Y el Señor dice, oren para que no les suceda en Shabbat, para que suceda en otro momento de la semana y del año, incluso que no sea en invierno. Pero eso es para eventos futuros, donde no vamos a entrar ahora en ese tema que es bastante profundo. Así que hay una vinculación del Shabbat a lo largo de todas las Escrituras, a lo largo de todos los tiempos, como estamos viendo hoy, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de los tiempos de Yeshua, de nuestros tiempos actuales, de los tiempos finales, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a hablar de otro punto, de mujeres también, porque hay mujeres discípulas del Mesías de Yeshua que también observaron el Shabbat, porque algunos pueden ser un poco machistas y decir esto es para hombres, no. El Shabbat es para todos los hijos, hijas de Dios, para todos los que quieran creer, ¿verdad? Hemos visto hasta ahora prácticamente hombres, hemos visto a Nehemías, hemos visto a otros profetas, ahora vamos a las discípulas, que también observaron el Shabbat aún después de la resurrección. Lucas 23, 56 nos dice, entonces regresaron las mujeres y prepararon especias aromáticas y perfumes y reposaron el Shabbat conforme al mandamiento. Sabemos la historia de la resurrección de Yeshua, no es como en la teología del reemplazo nos enseñaron, murió un viernes, resucitó un domingo, sabemos que fue en diferentes días, pero hay un momento en el cual ellas quieren ir a la tumba allí a ungir el cadáver del maestro y les pilla el Shabbat. ¿Y qué hacen las mujeres? ¿Se saltan el Shabbat? Pues no. Ellas dicen, ¿es Shabbat? Hay que guardar el Shabbat. Y después de Shabbat dice que es cuando ellas siguen con su empeño de ir hacia la tumba donde estaba el maestro y que se encuentran que la tumba, el maestro había resucitado y ahí ya la historia es diferente, pero ellas guardan el Shabbat. Así que mujeres de Dios, a guardar el Shabbat también, porque es para vosotras. Amén. Y la bendición también es para vosotras también, ¿verdad? Así es, Valentín. Sí. Pues estamos llegando ya a nuestro final. Se ha hecho muy corto. Sí. Se ha hecho cortísimo, ¿eh? Ha sido muy rápido. Sí, intenso. Así es. Pues justamente se me venía a la memoria el versículo que está en Isaías 66, 22 y 23, donde dice que aún en el milenio seguiremos celebrando Shabbat. Exacto. O sea que es mejor que todos nos entrenemos aquí ahora, ¿no? Claro. Que hagamos, porque en realidad las fiestas son ensayos, no son sombra de lo que ha de venir. Realmente el Shabbat y la fiesta bíblica son sombra, pero un día vamos a ver lo auténtico, vamos a ver lo real. Amén. Y qué mejor que cuando estemos ya en el milenio, pues podamos celebrar esta fiesta, ¿no? Como dice la palabra, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, o sea, de Shabbat en Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Amén. O sea que es mejor que nos confesemos ahora, que no nos pille desprevenidos y podamos entrar en esto, ¿no? Volvemos a decir que hay que tener un poquito de coraje, de decisión, de tomar este cambio. Yo sé que es quizás chocante para muchos porque culturalmente siempre se celebra los cultos al Señor en día domingo. Por ejemplo, sí. Y entonces Dios está restaurando todas las cosas. Hace muchos años que ya venimos hablando acerca de esto, pero es tiempo de observar, es tiempo de poner toda nuestra atención en los mandamientos del Señor, como dice en el Evangelio de Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y realmente el amor hacia Dios debe demostrarse guardando sus mandamientos. Que la revelación de Shabbat venga a nuestras vidas para deleitarnos en este día. No os imagináis cómo estaba yo de cansado
pero después de escuchar palabras, después de escuchar alimento espiritual, me he renovado. Qué bueno. Es tremendo, mejor que un café. ¿Verdad? Sí, me ha inyectado ahí adrenalina pura. Wow, estamos resplandecientes, ¿no? Pues muchísimas gracias, Valentín. Vamos a parar aquí. Estamos en el motivo número 27. Entraremos en el 28. Estamos en el 27 exactamente. Así es. Lo tocaremos la semana que viene. Así que todos atentos. Vamos a procurar continuar en una tercera y una cuarta parte. A ver si se puede. Si no, del tirón, la tercera parte. Pero Sí. yo creo que es muy interesante. Gracias, Valentín, por preparar este material. Como te he dicho siempre, eres un maestro y necesitamos que sigas en esa línea enseñando. Pues para terminar, quería hacer la invitación a todos a celebrar juntos, ya sea en línea o de una manera presencial con nosotros, la fiesta de Yom Teruah. Es el día 18 de septiembre a las 19 horas. Estaremos celebrándolo en el Centro Cultural de La Llagosta. Ahí hay espacio para 400 personas, pero nosotros ocuparemos solamente la mitad. O sea que tenemos para 200 personas. Inscríbase, contáctenos a nosotros y vamos a hacer la inscripción porque necesitamos colocar los nombres de las personas que van a ir. Y esta es una fiesta donde es una institución, es un mandato de parte del Señor, es una de las 7 fiestas bíblicas y hay un gran misterio en esta fiesta que para muchos es chocante, pero para nosotros es una revelación porque Yeshua volverá en una fiesta de trompetas. No sabemos el día ni la hora porque justamente cae el día de luna nueva y la luna nueva no se sabe si cae un día antes o un día después y hay que estar observando, mirando hacia arriba, siempre mirando hacia arriba para ver qué día es. Nadie sabe el día ni la hora, pero la temporada sí que sabemos. Yeshua vuelve en fiesta de trompetas. Así que vamos a estar ensayando ese momento glorioso en el cual Yeshua viene por segunda vez para instalar su reino milenial aquí en la tierra. Muy bien. Muchas gracias, Valentín. A ti, muchas gracias y bueno, cerraremos próximamente la enseñanza y espero que sea de mucha bendición, haya sido de mucha bendición para toda nuestra audiencia. Shalom, shalom, Shabbat shalom. Y amén. Shabbat shalom. Nos vemos próximamente. Amén. Mira esta canción de Linda. Aleluya. Amén. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom.